Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Vamos a continuar con el estudio de Génesis. Vámonos al capítulo 6 y el día de hoy vamos a ver un estudio extraordinario. Nos va a impactar, nos va a impresionar. Va a parecer que te estoy narrando una película de ciencia ficción, pero tienes que entender que todo esto es de manera literal. Esto es real. Nos va a causar impacto y más por los tiempos que estamos viviendo. Ya vas a empezar a ver de diferente manera a los que están gobernando el mundo. Entonces, vámonos a Génesis 6:1. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Vamos a estudiar esos versículos, ¿ok? Empezamos. El tema es, le vamos a poner, más bien, no le vamos a poner, el tema es corrupción genética, ¿ok? Entonces empezamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí empezamos, subraya hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Hijos de Dios, hijas de los hombres, ¿ok? Versículo 3, y dijo el Padre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es un pasaje controversial. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estos hijos de Dios que tomaron a mujeres y que engendraron hijos? ¿Quiénes eran? Aquí hay diferentes posturas, hay diferentes interpretaciones, pero aquí vemos en Génesis 4 que en ese momento los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Pero aquí en este versículo está haciendo énfasis que estas hijas habían nacido de los hombres. Luego ya en el versículo 2 empieza a haber una diferencia, un contraste entre las hijas de Dios, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y esta frase hijos de Dios en hebreo es Benei Elohim. Esta frase es controversial en esta parte de descifrar qué eran estos hijos de Dios. ¿Por qué se hace esta diferencia? Como te digo, primero hijas de los hombres y luego hijas de Dios. Hijos de Dios, ¿sí? Y vamos también a darnos cuenta que de la relación de esto surgen gigantes en la tierra, ¿sale? Y la palabra gigante en hebreo es la palabra nefilim, que es caído, es caer, nafal, ¿sí? Y dice allí que surgieron estos nefilim. Eran seres caídos que fueron, de acuerdo a lo que dice en este versículo, valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, que esta descendencia que surgió, estos nefilim caídos, prácticamente fueron los líderes o los que comenzaron a tener fama y renombre en esa generación. Y a raíz de eso es que Dios manda el diluvio, ¿sí? Manda con agua a destruir a toda esa generación. Y solamente con leer estos textos nos muestra que algo muy extraño pasó ahí, ¿ok? Ahora, si analizamos la frase Benei Elohim, si escudriñamos en otras partes de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que esa frase la podemos encontrar en diferentes pasajes, ¿no?, de la escritura. Por ejemplo, en el libro de Job se utiliza exactamente la misma frase. Vámonos a Job, agarra tu Biblia y vámonos a Job Job capítulo 1:6, hay que leer. Un día vinieron a presentarse delante del Padre los hijos de Dios, ¿te fijas? Entre los cuales vino también Satanás. Permíteme tantito. Permíteme porque me está distrayendo la perrita. A ver, ya no quiero que te metas aquí. Ándale.
Perdón, discúlpame la interrupción. Continuamos. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante del Padre los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:7. Y dijo el Padre a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Padre dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces aquí vemos que se repite la frase Benei Elohim, hijos de Dios, y se está refiriendo a seres angelicales que venían a rendirle cuentas al Padre. Y entre ellos, ¿quién estaba? Estaba el Satán, o Satanás, o Hasatán, y estaba ahí como un ángel, un mensajero del Señor. Era una criatura hecha por él para cumplir un propósito muy específico, ¿sí? Ahí vimos en este texto de la Escritura y en otros textos la palabra Benei Elohim, ¿va? Que tiene que ver con ángeles. Entonces ya nos queda claro que son ángeles. De hecho, en la Septuaginta, por ejemplo, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, ahí se traduce de manera literal como ángeles. Y esto es importante saberlo porque hay controversias, hay comentaristas que dicen que estos hijos de Dios era la descendencia de Set, ¿sí? Que Set ya venía de una simiente especial y que de ahí surge Set y surgen estos hijos de Dios. Y otro comentario que se dice es que la descendencia de estos hijos de Dios, eran líderes que se habían formado, fueron los primeros líderes, los que tenían liderazgo entre los humanos y que empezaron a tomar a varias mujeres. En fin, hay muchísimos comentarios con respecto de quiénes son los Benei Elohim, pero las escrituras nos dicen claramente que eran ángeles, ¿sí? Ahí sí no podemos pensar que eran otra cosa. Ahora, vamos a ver algunas referencias muy interesantes también, ¿sí? En la Biblia, ¿sí? Y en un libro que, aunque no está en la Biblia, lo vamos a comentar. Es un libro que los escritores del Nuevo Testamento, como Judas, Pedro y muchos otros pasajes, incluso los evangelios, se mencionan ciertos detalles extraídos de ese libro que no está en la Biblia, y me refiero al libro de Enoc. Y esas referencias hablan específicamente, tienen relación con el capítulo 6 de Génesis, ¿sí? Vamos a leer unos pasajes que nos vamos a dar cuenta que nos van a impactar de lo que dice ahí en este libro de Enoc, ¿sabe? Pero también vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a una criatura en especial. Antes vamos a ver en Levítico, ponte en Levítico 16, porque todo se desprende de Levítico 5 a Levítico 16:8, Levítico 16:5 a Levítico 16:8, se desprende algo muy interesante que nos va a llevar hasta el libro de Enoc, ¿sí? Aquí, en estos pasajes que vamos a leer, hay algo extraño, que nunca se ha sabido a ciencia cierta a qué se refiere esta expresión, pero solamente cuando lo comparamos con el libro de Enoc es cuando nos damos cuenta a qué se refiere. Y estos pasajes nos hablan de una liturgia, ¿sí? que se tenía que hacer cuando se llevaba a cabo la fiesta de Yom Kippur en el pueblo de Israel. Vamos leyendo Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Padre a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Padre y otra suerte por Azazel. Subraya Azazel. Esta palabra Azazel es una frase misteriosa, ¿no? Los comentaristas y rabinos tienen opiniones muy diferentes a qué es lo que se refiere. Sin embargo, vamos a leer a un grupo de rabinos que mencionan algo muy interesante, ¿no? Aquí en Levítico, de lo que acabamos de leer, se menciona Azazel, ¿ok? Entonces uno de estos machos cabríos lo mataban, lo sacrificaban por el pecado del pueblo, y a otro, al que le decían Azazel, lo soltaban para que huyera al desierto, y se llevaba consigo los pecados del pueblo de Israel, ¿ok? Sigamos leyendo. Ahora Levítico 16:9 a Levítico 16:10. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Padre, y lo ofrecerá en expiación. Levítico 16:10.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere en la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Padre para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora sí, vamos leyendo los comentarios rabínicos. Estos comentarios rabínicos son 2 volúmenes. El primer volumen es de la editorial ArtScroll, y el comentario donde saco esto es del capítulo 6, la página 181. Aquí dice lo siguiente. Ok, el Talmud, que el Talmud ya sabemos que es la tradición oral judía. Ok, el Talmud en el tratado Yoma, sección 67b, dice que el rito de Azazel, este Azazel que acabamos de leer ahorita en Levíticos, que el rito de Azazel es en Yom Kippur, se le llama así y obtiene expiación por las cuestiones entre Usa y Azazel. Dice Rashi es el comentarista y es un comentarista muy reconocido en el judaísmo. Ok, este comentarista explica que Usa y Azazel eran ángeles creados por Dios de destrucción que descendieron a la tierra en los días de Naamá, la hermana de Tubal Caín, o sea en la época de Noé, y estos ángeles tomaron mujeres para sí y de allí tuvieron una descendencia. Entonces se refiere aquí al texto de Levítico. Entonces este texto de aquí de Levítico 16, el macho cabrío que se tomaba era en relación al pecado de ese ángel que tuvo relaciones con mujeres humanas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Eso menciona el Talmud en el tratado Yoma 67b. Ahora vamos a ver otros textos. Veremos que ese mismo nombre de Azazel se menciona tal cual en el libro de Enoch, ¿sí? Ahora, antes de irnos al libro de Enoch, vamos a ver unos pasajes muy interesantes que están relacionados con esto del Nuevo Testamento, y la verdad parece que fueron tomados del libro de Enoch, y este es Mateo 8:28 al 30. Este pasaje ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero lo vamos a leer para tener una conexión con el libro de Enoch. Dice Mateo 8:28: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo 8:29: Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Parece que estos demonios ya sabían que iba a llegar el tiempo donde iban a ser atormentados. Y esto es interesante porque aquí en el libro de Enoch se menciona los tiempos del Mesías, que el día que venga va a tener juicio sobre los espíritus inmundos y los demonios. Y bueno, nos vamos a disponer a ver el origen de los demonios de acuerdo al libro de Enoch, ¿ok? Pero antes vamos leyendo la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, porque aquí nos da más referencia acerca de lo que hay relación con el libro de Enoch. Aquí dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Ahora, veamos en qué contexto Pedro está hablando en el siguiente versículo, el versículo 5. Fíjate: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Entonces estamos viendo que el contexto es en la época de Noé. Y ahí dice que tiene reservados a estos ángeles para juzgarlos en los últimos tiempos, ¿sí? Ahora veamos qué nos dice Judas capítulo 6. Judas capítulo 1 versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Sí? Vamos a descubrir a qué se refiere esto de morada, su propia morada. Continúo: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, esta palabra morada en el diccionario Strong G3613 es oiketerion en griego, que es la misma palabra que aparece en 2 de Corintios, que es habitación celestial. Te voy a leer 2 de Corintios 5:2.
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Morada, habitación celestial. ¿Sí? Habla de esta habitación como nuestro cuerpo, que tiene que ver con la morada de nuestra alma, nuestro cuerpo. Moramos en un cuerpo. Entonces, Judas aquí nos dice que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué te suena? Que abandonaron su naturaleza corporal. ¿Sí? O sea, el pecado de estos ángeles fue que abandonaron su morada, su cuerpo, su naturaleza, el cuerpo donde habitaban. ¿Sí? Y al dejar esa morada, entonces tomaron otra forma. Entonces, tú empiezas a imaginar esto. Imagínate mientras que te lo estoy narrando. Estos ángeles, el pecado de ellos es que dejan su cuerpo, dejan su morada, y entonces como que se camuflajean, cambian, engañan, como que hicieron una metamorfosis y empezaron a cohabitar. Lo tuvieron que hacer para poder cohabitar con las mujeres, ¿sí? Con las mujeres humanas. ¿Sale? Ahora, ya que vimos estos pasajes, ahora sí, abróchate los cinturones porque nos vamos a meter al libro de Enoc, donde nos vamos a impactar. En el capítulo 6 de Enoc, del libro, versículo 1 al 6, voy a empezar a leer. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. De hecho, así se menciona un comentario al capítulo 6 de Génesis. A ver, vuelvo otra vez. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. 2. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Tú empiezas a imaginar todo esto. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces imagínate estos ángeles en su cuerpo, en su forma corpórea, ¿sí? Que se juntan y empiezan a decir: oye, ve nada más esas mujeres, qué bonitas están, ¿sí? ¿Por qué no las tomamos y hacemos hijos con ellas? ¿Sí? Y en el versículo 3 dice: entonces Shemihasa. Aquí empieza a dar Enoc los nombres de estos demonios, en ese momento de estos ángeles, vaya. Dice: entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Todavía Shemihasa en ese momento dice: sabes que no, espérate, nos vamos a meter en un serio problema. En el cuarto, pero ellos le respondieron: hagamos todos, un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Tú nomás imagínate que están ahí reunidos como en una sala de juntas y dicen: no, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar, y el que no lo lleve sea maldito, el que no lo haga sea maldito. ¿Sale? Versículo 5. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema, ¿sí? Y dieron a hacer un juramento bajo maldición, que si no lo cumplían, pues les caería maldición. Fíjate. Versículo 6. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Fíjate, da los nombres de dónde llegaron, ¿sí? Esto es de manera literal, imagínatelo, ¿sí? Otra vez te lo vuelvo a leer. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Qué impresionante, ¿no? Mencionan de un lugar específico que es el monte Hermón, que es al norte de Israel, en la frontera, casi con el Líbano. Y ese monte actualmente se utiliza para esquiar cuando neva. Bueno, aparentemente casi todo el año hay nieve ahí. Es un lugar donde frío, donde hay nieve, y ahí mucha gente va a esquiar. Entonces ahí en ese lugar fue que se menciona que llegaron estos ángeles, ¿sí? Ahora vamos al versículo 7. Estos son los nombres de sus jefes. Imagínate nada más los nombres de los jefes: Shemihasa,
quién era el principal. Y en relación a él, o sea, en orden, empieza con Artakov, Ramael, Kokaf-el, El, Ramael, Dani-el, Sek-el, Barak-el, Asa-el, Armoni, Matra-el, Anán-el, Sato-el, Shamsi-el, Sahari-el, Tumi-el, Turi-el, Yomi-el y Yehadi-el. En el versículo 8 dice, estos son los jefes de decenas. Imagínate, capítulo 7, ahora vamos al capítulo 7, versículo 1. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y enseñarles sobre las plantas. Todas estas cosas de brujerías, de las drogas, todo lo que era la herbolaria, fueron ellos quienes enseñaron esto. Imagínate nada más. Ahora, versículo 2. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. 3. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Los humanos les daban servicio, les servían, les daban de comer, hasta que estos gigantes se comieron todo. Se empezaron a comer toda la comida del planeta. 4. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. O sea, se les acabó la comida y entonces empezaron a devorarse a los humanos. 5. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. 6. Entonces la tierra acusó a los impios por todo lo que se había hecho en ella. Híjole, esto está impactante. Esto suena como a mitología, ¿a poco no? A ciencia ficción, ¿sí? Pero lo interesante, y que lo que hay que tomar mucho en cuenta, es que muchas civilizaciones, muchas leyendas antiguas de los egipcios, de los aztecas, ¿sí?, y muchas pinturas que hay, nos muestran seres híbridos, sí o no. Seres mitad animal y mitad hombre, ¿sí? Hay un gran misticismo detrás de las pirámides de Egipto, en base a muchas suposiciones, que se dice que seres extraterrestres vinieron a ayudarles a construir todo esto, estas pirámides con las piedras gigantes. A los aztecas, se menciona mucho a Babilonia, que estos seres bajaron, ¿sí?, y que les enseñaron todas estas cosas de ocultismo, brujería, ¿sale? Y si lo analizamos de una manera fría, es imposible que una persona de esa época tuviera el conocimiento de una persona normal, pues, del conocimiento de hacer todo esto, de ocurrírseles hacer todo lo de la herbolaria y todas las cosas de ocultismo, todas las cosas malignas, ¿no? Entonces, estos hombres fueron enseñados por este grupo de ángeles. Ahora, una de las cosas de que tenemos que tomar en cuenta es que esta cuestión de los extraterrestres, eso es un plan maligno de Satanás, ¿sí? Están llegando tiempos donde la información que está llegando, que es mucha información, por medio de los medios, por medio de las películas que insistentemente nos han presentado a estas criaturas que vienen del espacio a conquistar la Tierra, y que en unas ocasiones son amistades, amigos, y en otras ocasiones vienen a destruir el mundo. Tienes que entender que esto es parte del plan de Satanás, ¿sí? Esto es plan de parte de Satanás, y que esta información, si tú no conoces las Escrituras y si tú no te aferras a la palabra del Padre Celestial y eres fiel a ella, ¿sí?, si no te aferras, vas a perderte los galardones, vas a caer vas a tropezar, vas a creer en la gran mentira, y es un riesgo el que gente esté
atenta a estas criaturas, estos extraterrestres, pero mencionando como si ellos nos hubieran creado, ¿sí? Como si estas criaturas hubieran sido los creados, que ese es uno de los planes de Satanás, el que tú creas que venimos siendo creación de ellos. Y hay películas varias, hay una película impactante de una muchacha que recibe poder después de que le dan una droga, recibe poderes extraordinarios, que empieza prácticamente a convertirse en un dios, empieza a tener el árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y se hace una persona como Dios, como Lucifer. Por eso se llama, bueno, prácticamente te dije el nombre de la película, se llama Lucy, y precisamente Lucifer era lo que siempre ha querido ser como Dios, y nunca lo va a hacer, pero también su idea es implantar en tu corazón y en tu mente que tú puedes ser como Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de los extraterrestres, ¿sí? Hay que ser fieles a lo que el Padre Celestial nos dice en su palabra. Estos eran ángeles que cayeron. ¿Va? ¿En qué me quedé? Ya me perdí. Ok. Vamos ahora al capítulo 8. Aquí en el capítulo 8, en este capítulo 8, ahora sí se empieza a mencionar el nombre de Azazel que vimos en Levíticos capítulo 16. ¿Ok? Dice Enoc 8.1. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. O sea, les enseñó a los hombres el arte de la joyería, de las armas de guerra, etc. ¿Qué tal? Todo en el mundo actual, de veras, todo lo que vivimos, si tú no sales, te lo voy a poner así de sencillo, y me choca dar este ejemplo, pero es como si estuvieras en la Matrix. Me cae re gordo utilizar ese ejemplo, pero no sé cómo explicarte. Todo lo que el mundo terrenal te ofrece ha sido plan de Satanás, totalmente fuera de lo que el Padre Eterno había pedido. Y aquí nos estamos dando cuenta. Enoc 8.2. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Ahora en el capítulo 9 sigue diciendo, en el versículo 6, tú has visto lo que ha hecho Azazel, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Es decir, estos ángeles llegaron a corromper a la humanidad, a enseñarles magia, corrupción, fornicación, guerra, a exterminarse unos con otros, etc. ¿Sí? Sigamos leyendo 7. Y lo que ha enseñado a los humanos, Shemihasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. 8. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismas, descubriéndoles todo pecado. 9. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Luego en el capítulo 10 viene el juicio que ha de venir sobre estos ángeles y sobre la descendencia de estos ángeles, y tiene mucho que ver con lo que menciona Mateo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, leamos Enoc 10.12. Que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadenalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Enoc 10.13. En esos días se les llevará al abismo del fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna, al lago de fuego. Como que Dios dijo, encadénalos un rato, porque un día van a ser juzgados y todos van a ser destruidos. ¿Ok? Luego hay que leer, y esto es interesante porque en el capítulo de Mateo, el capítulo 8 que ya habíamos leído y que te lo vuelvo a leer, dice lo siguiente: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea,
estaban diciendo que ya nos van a atormentar o qué. ¿Sí? Estos mismos ángeles eran los ángeles que menciona Enoch. ¿Va? Veamos, sigue diciendo Enoch 10:14. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación, y en la época del juicio que yo juzgaré perecerán por todas las generaciones. 15. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los guardianes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Luego, más adelantito, en el capítulo 15, dice, en el versículo 3, ¿por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes. 4. Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. 5. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. 8. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Estos gigantes, espíritus malignos. Es decir, cuando mueren estos gigantes, sus espíritus van a salir de ellos, y eso van a ser los demonios, que van a andar rondando en la tierra, que están rondando en la tierra. Son esos mismos. Eso está impresionante, ¿no? Y sigue diciendo, 9. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos guardianes. Es una referencia a estos ángeles. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. ¿Okay? 10. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Fíjate, los espíritus de estos gigantes, ¿qué es lo que vemos actualmente? ¿Qué es lo que aflige? Si todo lo que nos oprime, cada vez que, imagínate, te vuelvo a decir estas palabras, cada vez que estés en una situación así, acuérdate que los espíritus que te están afligiendo son los espíritus de los nefilim. ¿Sí? Afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. 12. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Ahora, ¿por qué tenemos que estar consultando el libro de Enoch? Te hago una pregunta. ¿Crees que hay bases en este libro para considerarlo? Porque lo consideró el apóstol Pedro y Judas. ¿Creen que ellos sabían un poquito más que nosotros? ¿Verdad que sí? Ellos tomaron textos de este libro, ¿sí? Y en base a esto, ellos argumentaron parte de la escritura. Entonces, algo hay allí, ¿sí? Y este libro complementa lo que leímos acerca del comentario rabínico. Entonces, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, ¿sí? Ahora, no solo estas referencias bíblicas nos deben de llamar la atención. Si ponemos atención a lo largo de la historia de las civilizaciones, ¿cuántas leyendas no existen sobre criaturas, de seres extraordinarios, con fuerza extraordinaria? Los titanes. ¿Sabías tú que la palabra titán en el idioma caldeo es la palabra Shatán, que obviamente en hebreo es la palabra Satán? Tiene que ver con titanes, con gigantes, ¿sí? Y la misma serpiente que se exaltaba de todo esto, pues era representada también por ser un titán, ¿sí?
Ahora, la serpiente, en las civilizaciones, fíjate, pon atención, si hacemos un recuento de la historia y de todas las civilizaciones, la serpiente ha tenido una parte importante y es una importancia que se le ha dado sobrenatural. En las pinturas de los egipcios hay un montón de pinturas de hombres con caras de serpiente, con caras de animales, con seres híbridos. Entonces, ¿sabes qué? Algo sucedió. Ahora, si queremos ahondar en estos temas, nos vamos a encontrar por internet muchísima información acerca de esto, ¿sí? Sobre una raza, criaturas, de hecho les llaman, por ejemplo, reptilianos. Yo no te puedo asegurar si esto es verdad, pero como te digo, cuando el río suena, agua lleva, perdón. Todos estos videos que hablan acerca de los reptilianos, de criaturas que están tratando de dirigir al mundo, y si te fijas, cada vez nos damos cuenta, si tú eres una persona que ha estado en el estudio, en la palabra del Padre Celestial, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta de los eventos que están pasando en el mundo y en la profecía, nos empezamos a dar cuenta que estos líderes, de una manera muy marcada, están tratando de llevarnos a un gobierno mundial. Estamos viendo que están actuando de manera muy extraña. Yo estoy viendo información constantemente en las noticias de cosas que me están impactando. Acabo por ejemplo, de lo de la vacuna, del sarampión, por ejemplo. Este es un ejemplo más de muchísimos, pero me llama la atención de que quieren obligar a las familias a vacunarse. ¿Y sabes por qué no se quieren vacunar las familias? Porque ha habido más muertos por la vacuna que por la enfermedad misma, porque la enfermedad era una enfermedad que no tenía ni siquiera, no sé por qué la están volviendo a levantar, a surgir, a tenerla como una pandemia más peligrosísima, si eso durante muchísimos años ya era algo olvidado, que era algo exclusivo de los niños y que no pasaba nada, y ahora resulta que si no te vacunas quieren meterte a la cárcel, quieren meterte a un campo de concentración. ¿No te llama la atención eso? Estamos viendo más esta cuestión policial, como que más restricción en las ciudades, nos están vigilando más, nos están llevando hacia algo fuerte, ¿sí? Y yo, después de este estudio, de haber conocido más a fondo este estudio y de haber aprendido más acerca de esto, y haciendo un análisis sobre todos los videos y toda la información cuando hablan de gente reptiliana, de que los ojos, etcétera, quiero decirte algo muy, muy curioso, déjame detenerme tantito aquí. Esa cuestión de los reptilianos, de los videos que sacan, de que los ojos se le ven así como de serpiente, yo pues sí me interesaban los videos y todo. Sin embargo, yo decía, bueno, a lo mejor con la tecnología de ahora pues ya puedes modificar y puedes hacer lo que tú quieras. Dije, a mí se me hace que los ojos se los ponen así para andar hablando de que los políticos y los artistas son reptilianos, ¿no? Pero te voy a decir algo, tengo un conocido de ascendencia japonesa y me llamó mucho la atención el día que lo conocí, y después cada vez que platicaba yo con él, que estaba frente a él, tenía una mirada muy extraña, muy rara, y aparte los ojos así literal, sin yo tener que ver en un video, en YouTube, yo físicamente, personalmente, le veía la raya de los ojos como de reptil, y eso me causaba mucha impresión. Decía, es que ¿qué onda con esta persona? ¿Por qué tiene así los ojos? ¿Sí? Entonces, manipulación genética, ¿sí? La descendencia de estos ángeles, de estos espíritus malignos, podemos caer en cuenta que todos estos líderes en el gobierno son o traen este linaje de reptilianos. Yo la verdad empiezo, como te vuelvo a repetir, cuando el río suena, agua lleva, y más con aquella entrevista que se le hizo a este señor Barack Obama, donde no me acuerdo de qué estaban hablando, estaba en un programa de televisión con unas mujeres, y él empieza a decir que
tenía el ser humano su lado reptiliano. Un comentario bastante extraño, ¿no? Entonces estos hombres en el gobierno, durante toda la historia han tratado de tener el control del planeta. ¿Y qué son ellos? Son líderes, son personas muy iluminadas, muy avanzadas, son personas de una manera en el área intelectual y científica que están a cargo de estarnos dando información acerca del mundo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Hay que ver, ponte en Efesios 6:12. ¿Sí? Entonces, bueno, de lo que te acabo de comentar, pues la verdad te lo dejo a tu criterio. La verdad, pues hay mucho material, información en internet donde podemos ver, y hay mucha coincidencia con lo que estamos estudiando acerca del libro de Enoch y de Génesis sobre estas criaturas, ¿no? De estas criaturas inmundas. Ahora, vámonos a Efesios 6:12. Ahora, con lo que respecta en el libro de Apocalipsis, hay un desenlace en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es ese desenlace? Que hay una lucha entre la luz contra las fuerzas de las tinieblas. Y de manera, ahí sí, de manera literal, estamos en tiempos donde estamos teniendo esa lucha, ¿sí? Nuestra lucha es contra espíritus malignos, ¿ok? Es una lucha espiritual, como dice la Escritura. Veamos Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Ahora vámonos a Números 13:28, y ahí vamos a ver en Números que los gigantes no desaparecieron con el diluvio. Trató de acabar con ellos, pero no desaparecieron. En Josué, también en la época de Josué había gigantes. Vamos a Números 13:28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Número 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Okay? Y en la época de David, ¿qué tal? Goliat, ¿quién sería? Veamos primera. A ver, es Salmo. No, a ver, pero déjame ver aquí. Permíteme tantito. Ay, me salí de la página. Bueno, también en David, pues Goliat, ¿quién era? ¿Sí? Era un gigante. ¿Sí? Y no lo describe como tal, un gigante que tenía 6 codos de altura y un palmo. Entonces era un gigante, era de la misma familia de los Nefilim, ¿sí? Entonces el diluvio siguieron habiendo gigantes, ¿sí? Y de acuerdo a lo que acabamos de platicar acerca de estos líderes, de estas criaturas que están teniendo, que quieren tener el dominio global, el dominio mundial, ¿sí? Están tomando el control de estos seres en este momento, lo están teniendo, ¿sí? Y están teniendo un solo objetivo, que eso nos quede claro: destruir, ¿sí? Destruir, y principalmente al pueblo de Israel, y después al mundo entero, ¿sí? Es algo que es interesante, ¿no? Tal y como continúa diciendo en el capítulo 6 de Génesis, ¿qué dijo Yeshua de cómo iba a ser el regreso del Hijo del Hombre? ¿Cómo iba a ser esa generación? A la generación de Noé. Iba a ser igual a la generación de Noé. Estamos viviendo como los tiempos de Noé. Génesis 6:5. Y vio el Padre que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? A raíz que todos estos ángeles que acabamos de ver se mezclaron con los humanos y les enseñaron la violencia,
la guerra, la maldad, toda la promiscuidad, y tuvieron hijos con ellas. El Padre Celestial se arrepintió de haberlos creado. Pero hay un versículo que quiero volverlo a mencionar, en Génesis 6:13, y dice: dijo el Padre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto aparentemente nos puede decir que el hombre solo iba a vivir 120 años, pero no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo el Padre al límite de vida del hombre. ¿Por qué? Porque Abraham después vivió 175 años, entonces no se cumplió. No se refería a eso. ¿Sí? Veamos, Génesis 25:7, que es lo que te digo de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Entonces no se está refiriendo al límite de la longevidad del hombre, ¿sí? Sino se refería a que tenía que ver con algo mucho más, en una interpretación sencilla. Lo que está decretando aquí el Padre es que a partir de ese momento les da 120 años para que venga el juicio. Esa es una interpretación simple. Ahora, una interpretación más profunda, de acuerdo a algunos cálculos que se han hecho, es que aquí el Señor decreta cuánto iba a durar el gobierno humano, es decir, por cuánto tiempo el Señor iba a dejar que el ser humano se autogobernara. Y de acuerdo a estas personas que han hecho un cálculo acerca de este versículo, se argumenta que estos 120 años quizá tengan que ver con jubileos. Estamos hablando de 120 años de jubileos. El jubileo está establecido en la Torah, que es un año que se daba cada 50 años. Y en ese tiempo se tenían que perdonar las deudas, se tenían que liberar a los esclavos, ¿sí? Entonces, estos 120 años es una referencia a que el Padre les iba a dar al ser humano el tiempo que estuvieran gobernando. 120 años de jubileo. Ahora, si multiplicamos 120 por 50, llegamos a una cantidad de 6,000 años. Esta es una referencia a que el Padre iba a dejar 6,000 años de gobierno humano. Y allí acabaría con el gobierno humano. Ahora, si tomamos este cálculo como correcto, entonces prepárate, porque estamos llegando al final de estos 6,000 años. ¿Sí? Y hay muchas referencias acerca de cuándo es en qué tiempo estamos, en qué año estamos. ¿Sí? A ver, permíteme tantito, otra vez me estoy saltando. Permíteme. Nada más. Permíteme tantito. Bueno, entonces esto es una referencia de que el Padre iba a dejar 6,000 años de gobierno humano, y cuando terminara el gobierno humano, pues entonces ya iba a venir el fin. Y hay muchas menciones acerca de qué año estamos. Estamos en el año 5,983, ¿sí? O sea que estamos a 5,985, que estamos a 15 años de llegar al 6,000. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, pues pareciese que sí, pareciese que sí es así. Ahora, sin embargo, los rabinos saben que hay un detalle aquí en el cálculo. Ellos dicen que sí, efectivamente se está cumpliendo el sexto milenio, y que va a comenzar el séptimo milenio, ¿sí? Que es el equivalente al día de reposo, que es equivalente al Shabbat, ¿sí? Entonces, últimamente se mencionan muchas cosas en internet sobre algunos desastres. Hay mucha gente que de diferentes religiones que están alertando sobre que viene un desastre muy fuerte,
hay unos que mencionan que es un asteroide que va a golpear, que va a impactar la Tierra, y se está haciendo un llamado a guardar alimento, aguas y medicinas para un tiempo aproximado de 2 años. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a decir, cuando el río suena agua lleva. Hace poco también, acerca de los volcanes, el volcán de Yellowstone también está entrando en mucha actividad, y una explosión de un volcán de ese tipo sería una mega explosión, mega erupción, que causaría muchos problemas en el planeta Tierra. Entonces, no, esto no es para que nos estemos asustando, obviamente, sino para que estemos en control. El Padre Celestial tiene el control de todo, entonces tú ten control de ti mismo y de tu familia, haz oración y no te desconectes del Padre Eterno y de seguir sus mandamientos y hacer oración y oración y oración. Lo que sí de lo cual te tienes que desconectar es de lo que te ofrece el mundo. ¿Sí? No tenemos que tener temor, porque nosotros, los juicios finales, si estamos en paz con el Padre Celestial, pues no nos tiene que causar temor. Si estamos, que si somos justos, que se preocupen los que están fuera del pacto, los que se preocupen todos aquellos que están en perversión, ¿no? Entonces seguimos aquí. Aquí en el versículo anterior vemos que el Padre les da 120 años y que no contendería con el hombre para siempre. Es decir, no siempre voy a estar tratando de insistir sobre el hombre. Le voy a dar tiempo, pero no lo voy a estar forzando. Voy a dejar que él decida. El Padre Celestial nos ha dado un tiempo para decidir. ¿Sí? A pesar de que el Padre les dio ese tiempo, en el versículo 5 dice: vio el Padre que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6: y se arrepintió el Padre de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta palabra arrepintió tiene que ver con que le causó dolor ver lo que el hombre estaba haciendo. No quiere decir que Dios haya dicho: ay, ¿para qué lo creé? ¿Sí? No lo hubiera creado, porque eso implicaría que el Padre no sabía lo que iba a suceder. Claro que el Padre sabía, simplemente él estaba sufriendo en su corazón por lo que el hombre estaba haciendo. ¿Okay? Versículo 6:7: y dijo el Padre: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí, otra de las razones por la cual iba a arrasar también con los animales, porque también hubo una cosa extraña con los animales. ¿Sí? Hubo mezcla, alteraciones genéticas con los animales. ¿Sí? Y en ese contexto, donde el Señor dice que va a destruir tanto el hombre como los animales, vean lo que dice en Génesis 6:8: pero Noé halló gracia ante los ojos del Padre. Noé halló gracia ante los ojos del Padre. Con esto se derriba el argumento, ¿sí? Y pon atención si vienes de un contexto cristiano, que en el Nuevo Testamento, que ya no estamos bajo la ley, que a partir del Nuevo Testamento ya estamos en la gracia. Esto se derriba aquí, porque siempre ha habido gracia. Siempre el Señor ha tenido misericordia, siempre hemos estado en la gracia. Si no fuera por eso, ya nos hubieran extinguido, hombre. Luego de que Noé halló gracia, inmediatamente se menciona en el verso 9 algo importante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Perfecto en sus generaciones. Esto es un detalle importante. Dice, no, Noé era perfecto. La palabra perfecto viene de la palabra hebrea tamim. Perfecto en sus generaciones, en su genealogía. Y también tiene que ver con que no tenía defectos físicos, no tenía defectos en sus genes. De allí se deduce que a la hora de decidir la destrucción del mundo, prácticamente toda la carne se había corrompido. Había mezcla de estos ángeles con seres humanos. Pero vio que no era perfecto en sus generaciones, no hubo mezcla. Entonces decide volver a empezar el mundo a través de él. ¿Sí? Y Noé, en Génesis 6:10, engendró a 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.
¿sí? Y de estos tres es que descendemos todos. Prácticamente todos los que estamos aquí venimos de ahí. Porque los demás fueron destruidos en el diluvio. Entonces tú y yo descendemos de estos tres hijos de Noé. A menos que seamos reptilianos. ¿Verdad que no? ¿Eh? Y bueno, de acuerdo a los historiadores, se rastrearon hacia dónde se han ido estos hijos, ¿sí? Y sus descendientes. Sem es de quien descienden todos los pueblos semitas. De allí incluso viene Abraham y los árabes y los israelitas. Cam tiene que ver con los pueblos africanos y Jafet tiene que ver con los indoeuropeos, todo lo que es Asia y Europa, ¿sí? Y bueno, según los historiadores, así fue como se formaron los diferentes pueblos, ¿ok? Sigamos con Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante del Padre, y estaba la tierra llena de violencia. 6:12. Y miró el Padre la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y los calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15. Y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. ¿Sí? Esto, más o menos en medidas de metros, es 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. ¿Sí? Los que han hecho maquetas de este modelo han comparado el barco con el Titanic. ¿Sí? Y han hecho experimentos acerca de estas dimensiones. Han hecho barcos y han visto que estas medidas eran perfectas. Y han visto que efectivamente fueron medidas exactas que el Padre propuso para que un barco no se hundiera. Y también, bueno, pues si tú buscas por YouTube, vas a ver que han encontrado vestigios del arca en el monte Arafat, en Turquía. Si te metes en YouTube vas a encontrar. Y esto lo tienen muy escondido por alguna razón. ¿Sí? Han encontrado ya ahí el arca de manera literal. Y se mantiene en secreto. ¿Por qué? Porque derribaría mucha incredulidad, que hay respecto con la Biblia, porque mucha gente sí piensa que todos son historias fantasiosas, ¿verdad? Génesis 6:16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 18. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. 21. Y toma contigo todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí termina este relato de lo que sucedió en el diluvio. Y así como en aquella época el Señor decidió acabar con todas esas generaciones, porque vio que estaban totalmente corrompidas, ¿sí? De que todo se había contaminado. Entonces todo fue destruido, ¿sí? Todo fue destruido. Y en Noé continuó, en Noé vio gracia ante sus ojos, y continuó con esto, con la generación de Noé. Vio que Noé era perfecto en sus generaciones, y ahí decide comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez más volvió a suceder la corrupción, una vez más se volvió a generar este mismo mal. Y si hay una época, ¿sí?, sin precedentes que sea igual a este tiempo de Noé, es esta época. Es impactante lo que estamos viviendo ahora. Es impactante lo que se difunde entre los niños. Sí, todo eso que
te he platicado acerca de cuando el río suena agua lleva, porque desde las civilizaciones antiguas hemos visto figuras de combinaciones genéticas entre hombres y animales. Eso mismo se lo están difundiendo a los niños por medio de caricaturas. Hay unas caricaturas ahí que le tengo prohibido a mi hija ver, porque la capturó de inmediato, de unos famosos ponis que se convierten en humanos. Son mitad animal y mitad humano, y etcétera, etcétera. Hay un montón de información para los niños que generan violencia, que generan estas imágenes como de dioses entre hombres y animales. Estamos viviendo las mismas condiciones del diluvio, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas condiciones? Porque también otra de las condiciones es esta, la condición demográfica, ¿sí? En ese tiempo empezó a haber mucha multiplicación de personas. Otra característica que estamos actualmente pasando lo mismo, la violencia. La violencia estaba descontrolada. Estoy impactado de lo que está pasando en México y en el mundo. En Matamoros, en Michoacán, no tiene nuestro señor presidente control de lo que está pasando. Estoy impactado. Otra parte también, fornicación, pornografía. Hubo en ese tiempo mucha inmoralidad sexual, relaciones en contra de la naturaleza, tal y como estamos viviendo ahorita, ¿sí? Yeshua advirtió que como en los días de Noé, que así serían los días de su regreso. Entonces, sin duda, está el reloj tic-tac, 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 tic-tac. Y sin duda nos está tocando ser esa generación. ¿Sí? Nos tocó ser una generación donde la tierra está corrompida y rebosando. Hay muchísimas personas a nivel mundial. ¿Sí? Y hay muchas teorías de estas gentes, de estos, ya hasta les voy a poner su nombre, reptilianos, espíritus, más bien, bueno, vamos poniéndole espíritus inmundos, ¿sí? Que tienen en su agenda eliminar a un porcentaje de la población, porque nos estamos acabando los recursos. Eso es lo que dicen ellos. Y ellos dicen que si seguimos a este nivel de consumo, la Tierra no va a poder vivir mucho tiempo. Y por eso están esos planes de reducir la población. Ahora, ¿qué es lo que podría reducir la población de una manera rápida para poder entrar a un nivel de control? ¿Qué te imaginas? Pues una guerra, ¿no? Una guerra donde haya bombas nucleares. ¿Tú qué crees? ¿Que las guerras son diseñadas o improvisadas? Todo está controlado. Todo lo que estamos viendo en Medio Oriente, ¿sí? Que ISIS, que nos hacen creer que hay que ISIS es el que tiene el control y que Israel se está protegiendo y que quitar las bombas nucleares a Irán, que Rusia es el nuevo líder, Rusia es el enemigo. Todo está controlado. Los medios te están informando cosas que no son ciertas. Ellos quieren que tú sepas una mentira, vaya, ellos quieren controlarte, es todo, es lo que quieren. Y nos quieren dirigir a esta guerra mundial, a esta tercera guerra mundial, ¿sí? Que en un escrito por un tal Pike, ¿sí? Se mencionaban sobre estas tres guerras mundiales. Y mencionaban que esta guerra última sería la última. Este señor Pike era un masón, Illuminati, vaya. ¿Sí? Y en base a esa guerra mundial entrarían entonces, tendrían ellos el control, entrarían un tiempo de orden, ¿sí? De un solo gobierno, de un solo ejército mundial, ¿sí? De un control en todas las naciones. Y si te fijas, todo el tiempo ha estado de moda el hablar sobre un gobierno mundial. Lo que quieren ellos es gobernar el mundo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra labor y el aspecto práctico para esta época? Hacer lo mismo que hizo Noé. Buscar la obediencia al Padre y hallar gracia delante de él. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y ese es mi mensaje para ti.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles y este año en particular vamos a ver algo impactante. Cuando el río suena, agua lleva. Y si quieres una sugerencia, empieza a pedir discernimiento en oración al Padre, ¿sí?, acerca de estos tiempos y de este año en particular. ¿Sí? Pídele al Padre Celestial que te dé discernimiento sobre lo que debes de hacer tú y tu familia. ¿Sí? Es muy importante que estemos apercibidos, que estemos en control. ¿Sí? Entonces te dejo con este estudio. Realmente espero que lo compartas. Es importante por los tiempos que estamos viviendo que mucho más gente sepa quiénes están detrás del telón. ¿Sí? Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias porque nos permites hacer este video, dar esta información. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a todos los que escuchan, que puedan compartir este video. Permite, Padre Eterno, que las personas que por primera vez escuchan esto, habla a sus corazones. Permíteles, Padre Celestial, conocerte. Permíteles saber qué tiempo estamos viviendo. Quita la vela de los ojos de las personas que escuchen este video, que por primera vez están informándose. Sabemos que el tiempo se acerca y que tu Hijo, Yeshua, está a la esquina. La redención está cerca, Padre. Te pido que nos guardes a todos. Y así como en Lucas 21:36, te pedimos, Padre Celestial, que nos hagas dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.